Cuando desperté aquella mañana, el mundo ya había terminado. No de la forma dramática que siempre imaginamos en las películas, con explosiones nucleares o meteoros cayendo del cielo. No. Fue silencioso, quirúrgico, eficiente. Como si alguien hubiera apagado un interruptor y la humanidad simplemente se hubiera desconectado. Yo era doctora antes del colapso. Cardióloga, para ser exacta. Pasaba mis días salvando vidas, creyendo que el conocimiento y la ciencia eran las respuestas a todo. Qué ingenua fui. Porque cuando el virus llegó, ni toda mi experiencia ni mis títulos universitarios pudieron salvar a mi familia. Los vi morir uno por uno. Primero mi madre, luego mi hermano, finalmente mi esposo. En apenas 72 horas, todo lo que amaba se había convertido en cenizas. Pero yo sobreviví. Y con el tiempo descubrí que no fui la única. Pasaron 6 meses después del colapso cuando escuché por primera vez sobre las píldoras. Los rumores corrían como pólvora entre los supervivientes. Decían que en los laboratorios subterráneos de la antigua corporación Génesis, antes de que todo se viniera abajo, habían estado desarrollando algo revolucionario. Algo que podría cambiar las reglas del juego de la supervivencia. 2 píldoras. Una roja y una azul. La primera vez que vi a alguien que había tomado la píldora roja fue en el campamento del sector norte. Se llamaba Elena, aunque todos la conocían simplemente como la elegida. Era impresionante verla. Su piel brillaba con un resplandor casi sobrenatural, su cabello oscuro parecía moverse con vida propia incluso sin viento. Pero lo más impactante eran sus ojos. Dorados. Completamente dorados, como 2 soles en miniatura. Elena había ganado algo más que belleza. Había ganado influencia. Poder. Los hombres la seguían como si fuera una diosa encarnada. Marcus, el líder de nuestra comunidad, un hombre que antes del colapso había sido coronel del ejército, se había convertido prácticamente en su sombra. Ella susurraba, y él hacía que sucediera. Necesitaba agua, y aparecían 20 hombres dispuestos a arriesgar sus vidas en las zonas contaminadas para conseguirla. Tenía frío, y construían refugios solo para ella. Yo la observaba desde la distancia, con una mezcla de fascinación y algo que me avergonzaba admitir que era envidia. No por los hombres, eso no me importaba. Sino por el poder. Por la capacidad de hacer que las cosas sucedieran con un simple pestañeo. Pero había otros rumores sobre la píldora roja. Rumores más oscuros. Decían que quienes la tomaban comenzaban a cambiar de otras formas. Que su empatía disminuía. Que se volvían frías, calculadoras. Que el precio de ese favor divino era la propia humanidad. Y entonces apareció la oportunidad de mi vida. Fue durante una exploración a las ruinas del antiguo distrito financiero. Nuestro equipo de búsqueda había encontrado un búnker sellado, uno de los laboratorios satélite de Génesis. Cuando logramos abrir la puerta reforzada, después de horas de trabajo, encontramos algo que nos dejó sin aliento. Un almacén de suministros médicos intacto. Pero más importante aún, una caja fuerte biométrica con el logo de Génesis grabado en oro. Tardamos 2 días en abrirla. Cuando finalmente lo logramos, dentro había docenas de píldoras, cuidadosamente organizadas en contenedores criogénicos. Rojas y azules. Todas etiquetadas con códigos que mi mente científica comenzó a descifrar inmediatamente. El líder de nuestra expedición, un hombre llamado Diego que había sido ingeniero, quería llevarlas todas al campamento. Entregarlas a Marcus y Elena para que decidieran qué hacer con ellas. Pero yo sabía lo que pasaría. Elena se quedaría con las píldoras rojas para crear su propio círculo de elegidas. Y las azules serían estudiadas, experimentadas, posiblemente destruidas. Porque nadie sabía realmente qué hacía la píldora azul. Los archivos que encontramos junto a las píldoras eran fragmentarios, dañados por el tiempo y la humedad. Pero logré reconstruir parte de la información. La píldora roja, Project Aphrodite, estaba diseñada para aumentar la producción de feromonas, modificar la estructura facial a nivel molecular para alcanzar proporciones matemáticamente perfectas, y alterar la bioquímica cerebral para maximizar el carisma y la capacidad de influencia social. La píldora azul, Project Cronos, era diferente. Mucho más compleja. Los fragmentos que pude leer hablaban de manipulación temporal a nivel celular, de ralentización del metabolismo, de percepción alterada del tiempo. Pero había advertencias. Muchas advertencias. Efectos secundarios no probados. Inestabilidad neurológica. Riesgo de desincronización con la realidad. Aquella noche, mientras los demás dormían en el búnker, yo me quedé despierta, mirando fijamente las 2 píldoras que había guardado en mi bolsillo. Una roja, una azul. Había tomado una de cada tipo antes de que los demás se dieran cuenta. Elena tenía poder porque los hombres la seguían. Pero yo podría tener algo más. Algo que nadie más poseía.
El don del tiempo. Me tragué la píldora azul sin pensarlo más. El dolor llegó inmediatamente. Fue como si cada célula de mi cuerpo se estuviera reescribiendo al mismo tiempo. Caí al suelo, mordiéndome los labios para no gritar y despertar a los demás. Mi visión se dividió en capas, como si estuviera viendo el mundo a través de múltiples lentes superpuestos. Podía ver el presente, pero también podía ver ecos del pasado inmediato y sombras del futuro próximo. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, el dolor cesó. Me levanté temblando. Todo parecía moverse en cámara lenta. Los ronquidos de Diego sonaban como grabaciones reproducidas a media velocidad. Una gota de agua cayendo de una grieta en el techo parecía suspendida en el aire, descendiendo milímetro a milímetro. Alcé mi mano frente a mi rostro y la moví. Dejó un rastro, como si mi extremidad estuviera pintando el aire con su movimiento. Comprendí entonces lo que había sucedido. Mi percepción del tiempo se había duplicado. Mientras el mundo experimentaba un segundo, yo experimentaba dos. Tenía el doble de tiempo que cualquier otra persona para pensar, para actuar, para vivir. Durante las siguientes semanas, mantuve mi secreto. Regresamos al campamento y, como predije, Elena se apropió de las píldoras rojas restantes. Creó su círculo de favorecidas, 6 mujeres más que se transformaron en versiones deslumbrantes de sí mismas. Se llamaban a sí mismas las Radiantes, y Marcus les dio el control de los recursos del campamento. Pero yo tenía mi propia ventaja. En combate, era imparable. Cuando las bandas de saqueadores atacaban nuestro campamento, yo podía ver sus movimientos antes de que los completaran. Esquivaba balas como si estuviera bailando. Mis compañeros decían que había desarrollado reflejos sobrehumanos durante mi tiempo en las ruinas. Dejé que creyeran eso. En las expediciones de búsqueda, encontraba suministros que otros pasaban por alto. Porque tenía el doble de tiempo para examinar cada rincón, cada grieta, cada escondite potencial. Mi valor para la comunidad creció exponencialmente. Pero también empecé a notar los efectos secundarios. El primero fue el insomnio. Técnicamente, dormía las mismas horas que los demás. Pero mi mente experimentaba el doble de ese tiempo en vigilia. 8 horas de sueño se sentían como 16 horas de oscuridad consciente, atrapada en mi propio cuerpo inmóvil. Comencé a temer la noche. El segundo fue la soledad. Las conversaciones con los demás se volvieron tortuosas. Cada pausa en el diálogo se estiraba interminablemente. Lo que para ellos era un silencio cómodo de 2 segundos, para mí eran 4 segundos eternos de vacío. Empecé a hablar menos, porque el esfuerzo de sincronizarme con el tiempo normal de los demás me agotaba. El tercero fue el más aterrador. Comencé a ver las grietas. Al principio pensé que eran alucinaciones producto de la falta de sueño real. Líneas brillantes que aparecían en el aire, como fracturas en un cristal invisible. Pero con el tiempo comprendí que eran algo más. Eran las costuras de la realidad, los puntos donde mi tiempo duplicado rozaba contra el flujo normal del universo. Y a través de esas grietas, podía ver cosas. Otros tiempos. Otras posibilidades. Vi a mi esposo vivo en una de esas grietas. En una realidad donde él había sobrevivido y yo había muerto. Vi el mundo antes del colapso, brillante y lleno de vida. Vi futuros donde la humanidad se extinguía completamente, y otros donde renacíamos más fuertes que nunca. Las visiones comenzaron a consumirme. Fue Elena quien notó mi deterioro primero. Irónicamente, la mujer a quien había envidiado fue quien mostró la primera señal de preocupación genuina por mí. Me encontró una noche, sentada sola en las ruinas de un edificio antiguo, murmurando para mí misma mientras trazaba patrones en el aire, siguiendo las grietas que solo yo podía ver. Me preguntó qué me había hecho a mí misma. Y por primera vez en meses, hablé. Le conté sobre la píldora azul. Sobre el don del tiempo duplicado. Sobre el precio que estaba pagando. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, sus ojos dorados se llenaron de algo que no esperaba ver. Comprensión. Quizás incluso tristeza. Me contó su propio secreto entonces. La píldora roja no le había dado solo belleza y carisma. Le había quitado algo. Su capacidad de sentir conexiones genuinas. Podía hacer que los hombres la adoraran, pero no podía corresponder esos sentimientos. Era como estar rodeada de personas y aún así existir en un vacío emocional absoluto. Ambas habíamos ganado poder. Ambas habíamos pagado un precio terrible. Durante los siguientes meses, Elena y yo formamos una alianza inesperada. Ella usaba su influencia para protegerme mientras yo luchaba contra los efectos secundarios de mi píldora. Y yo usaba mi percepción temporal aumentada para ayudarla a tomar decisiones estratégicas para la comunidad. Juntas, transformamos el campamento. Ya no era solo un grupo de supervivientes asustados aferrándose a la vida. Nos convertimos en una comunidad próspera.
Establecimos rutas comerciales con otros asentamientos. Desarrollamos sistemas de agricultura hidropónica en los edificios abandonados. Creamos una red de comunicación usando equipos salvados de las ruinas. Pero las grietas en mi realidad seguían expandiéndose. Una noche, 6 meses después de tomar la píldora azul, crucé una de las grietas. No fue intencional. Estaba patrullando el perímetro del campamento cuando vi una particularmente grande, brillando con una luz azul intensa. Sin pensar, extendí mi mano para tocarla. Y en lugar de atravesar el aire vacío, mis dedos encontraron resistencia. La grieta se abrió como una puerta. Y crucé al otro lado. Me encontré en el mismo lugar, pero diferente. El campamento existía, pero estaba desierto. Abandonado. Las estructuras estaban cubiertas de vegetación, como si hubieran pasado años desde que alguien vivía allí. El cielo tenía un tono diferente, más oscuro, salpicado de estrellas que no reconocía. Caminé por el campamento fantasma, mi corazón latiendo acelerado. Encontré evidencia de lo que había sucedido. Marcas de batalla. Sangre seca en las paredes. Y en el centro del campamento, un monumento improvisado. Una pila de piedras con nombres grabados. Mi nombre estaba entre ellos. Comprendí entonces que estaba viendo un futuro posible. Una línea temporal donde había fallado. Donde todos habíamos fallado. Cuando regresé a través de la grieta, algo había cambiado en mí. Ya no veía mi don como una maldición. Lo veía como una responsabilidad. Tenía acceso a información que nadie más poseía. Podía ver los caminos que llevaban a la destrucción y evitarlos. Comencé a usar las grietas deliberadamente. Las exploraba durante mis patrullas nocturnas, cartografiando futuros posibles. Vi docenas de realidades donde la humanidad perecía de diferentes formas. Hambruna. Guerra entre facciones. Plagas secundarias. Colapso de la cadena de suministros. Pero también vi futuros donde sobrevivíamos. Donde prosperábamos. Y empecé a guiar nuestra comunidad hacia esos futuros brillantes. Elena notó el cambio en mí. Mis advertencias y sugerencias se volvieron inquietantemente precisas. Cuando predije un ataque de saqueadores 3 días antes de que ocurriera, describiendo exactamente cómo vendrían y cuántos serían, me confrontó. Exigió saber cómo lo sabía. Le mostré las grietas. Para mi sorpresa, ella también podía verlas. No tan claramente como yo, pero las percibía. Me preguntó si era un efecto de su píldora roja, algún tipo de percepción aumentada que los científicos no habían documentado. O quizás era simplemente porque ahora sabía qué buscar. Juntas, comenzamos a explorar las implicaciones. Si yo podía ver futuros posibles a través de las grietas, ¿podríamos cambiarlos? ¿O estábamos destinados a vivir solo uno de esos caminos, sin importar lo que hiciéramos? La respuesta llegó de la forma más dolorosa posible. Vi a través de una grieta el día exacto en que Marcus moriría. Un accidente durante una expedición de búsqueda. Una viga inestable cayendo, aplastándolo instantáneamente. 17 días en el futuro. Le advertí a Elena. Ella le advirtió a Marcus. Cancelamos la expedición. Tomamos todas las precauciones imaginables. Pero Marcus murió de todas formas. No por una viga cayendo, sino por un disparo durante un ataque sorpresa de una facción hostil. El mismo día que había visto en la grieta. A la misma hora. Comprendí entonces la terrible verdad. Podía ver el futuro, pero no cambiarlo. No completamente. Los eventos importantes, los puntos de inflexión, estaban escritos en piedra. Solo podía cambiar los detalles, no los resultados. Era como jugar ajedrez sabiendo que perderías, pero pudiendo elegir cómo perder. El peso de ese conocimiento casi me destroza. Elena asumió el liderazgo completo del campamento después de la muerte de Marcus. Y yo me convertí en su consejera de sombras, la mujer que susurraba advertencias sobre futuros que no podíamos evitar completamente, pero sí prepararnos para enfrentar. Los efectos secundarios de mi píldora continuaron intensificándose. Las grietas se volvieron permanentes en mi visión. Ya no desaparecían. Vivía en un mundo superpuesto, viendo simultáneamente el presente y fragmentos de docenas de futuros posibles. Mi percepción del tiempo se había acelerado aún más. Ahora experimentaba casi 3 segundos por cada uno que pasaba para los demás. Las conversaciones se volvieron imposibles. El simple acto de comer se convirtió en una tortura de movimientos glacialmente lentos. Me estaba desincronizando de la realidad. Elena me encontró una noche en la enfermería, intentando encontrar algo en los archivos médicos que pudiera revertir los efectos. Me detuvo con una mano en mi hombro, moviéndose con esa lentitud frustrante que caracterizaba al resto del mundo. Y me dijo algo que cambió todo. Me dijo que había encontrado más información sobre las píldoras en una expedición reciente.
archivos ocultos en otro búnker de Génesis. Y había descubierto algo que los científicos habían ocultado deliberadamente. Las píldoras no eran experimentos independientes. Eran dos mitades de un todo. La píldora roja alteraba la química social, creando líderes carismáticos que podían unir a la humanidad. La píldora azul alteraba la percepción temporal, creando estrategas que podían ver patrones y planificar a largo plazo. Juntas, estaban diseñadas para crear una simbiosis perfecta. El corazón y la mente de una nueva sociedad. Pero el proceso tenía que completarse. Las dos personas que tomaran las píldoras necesitaban formar un vínculo. No romántico necesariamente, sino algo más profundo. Una conexión que anclaría a la usuaria de la píldora azul a la realidad, evitando que se perdiera completamente en el flujo temporal. Elena extendió su mano hacia mí. Y comprendí lo que estaba ofreciendo. Un ancla. Una conexión. Una forma de seguir adelante sin perderme en las grietas de la realidad. Tomé su mano. El efecto fue inmediato. Las grietas no desaparecieron, pero se estabilizaron. Ya no se expandían caóticamente. Se organizaron en patrones que podía controlar. Y mi percepción del tiempo, aunque seguía acelerada, se sincronizó parcialmente con Elena. Cuando estaba cerca de ella, el mundo se movía un poco más rápido. Las conversaciones eran posibles de nuevo. Comprendí entonces que Génesis no había creado las píldoras para individuos. Las había creado para parejas, para equipos, para una nueva forma de sociedad donde diferentes habilidades se complementaran en lugar de competir. Durante el año siguiente, Elena y yo lideramos nuestra comunidad hacia una nueva era. Su carisma atraía a otros supervivientes, creando una red cada vez más grande de asentamientos aliados. Mi percepción temporal nos permitía planificar con una precisión que parecía sobrenatural, evitando desastres y maximizando recursos. Encontramos a otros que habían tomado las píldoras. Algunas con efectos similares a los nuestros, otras con variaciones que los científicos habían experimentado. Un hombre que podía sentir campos electromagnéticos, útil para encontrar tecnología enterrada. Una mujer cuyo metabolismo era tan eficiente que apenas necesitaba comer. Un joven que podía sintetizar información a velocidades increíbles, convirtiéndose en una biblioteca viviente. Todos habían pagado precios. Todos habían ganado dones. Y juntos, comenzamos a reconstruir. 5 años después del colapso, nuestra red de comunidades se había convertido en algo parecido a una civilización. Pequeña, frágil, pero creciendo. Habíamos recuperado tecnología suficiente para establecer comunicaciones de largo alcance. Habíamos desarrollado cultivos resistentes a la contaminación residual. Habíamos creado escuelas donde los niños nacidos después del colapso aprendían tanto del mundo antiguo como de las nuevas realidades que enfrentábamos. Yo seguía viviendo con mi percepción temporal alterada. Seguía viendo las grietas, los futuros posibles. Pero había aprendido a convivir con ello. Ya no era una maldición. Era mi forma de contribuir a este nuevo mundo que estábamos construyendo. Elena seguía siendo el corazón carismático que unía a las personas. Pero había recuperado algo de su capacidad emocional. Nuestra conexión le había devuelto un fragmento de lo que la píldora roja le había quitado. No completamente, nunca completamente. Pero lo suficiente para recordar que se sentía al cuidar genuinamente de alguien. Estábamos rotas, ambas. Pero juntas, éramos funcionales. Juntas, éramos fuertes. Una noche, parada en lo alto del edificio más alto de nuestro asentamiento principal, mirando las luces de docenas de comunidades titilando en la oscuridad del mundo postapocalíptico, tuve una revelación. Elena había tomado la píldora roja y había ganado el favor de los hombres, el poder de unir y liderar. Yo había tomado la píldora azul y había ganado el doble de tiempo, la capacidad de ver más allá del momento presente. Pero ambas habíamos perdido parte de nuestra humanidad en el proceso. La verdadera pregunta nunca fue cuál píldora era mejor. La pregunta real era si el sacrificio valía la pena. Si los dones que ganamos justificaban lo que perdimos. Mirando las luces abajo, viendo la evidencia tangible de las vidas que habíamos salvado, las comunidades que habíamos ayudado a prosperar, los niños que crecerían en un mundo ligeramente mejor gracias a nuestras decisiones, creo que tengo mi respuesta. Valió la pena. No porque los poderes fueran increíbles o porque nos hubieran convertido en algo más que humanas, sino porque nos dieron las herramientas para marcar una diferencia real cuando el mundo más lo necesitaba. Tomé la píldora azul y gané el doble de tiempo. Pero lo que realmente gané fue una perspectiva que me permitió ayudar a construir un futuro mejor. Y eso, descubrí, es el único poder que realmente importa. El poder de elegir seguir adelante, día tras día, incluso cuando cada día se siente como dos. El poder de usar nuestros dones,
por costosos que sean, para crear algo más grande que nosotras mismas. Renací el día que tomé esa píldora. No de la forma que esperaba, no sin dolor ni sacrificio. Pero renací como algo necesario. Como una pieza en el rompecabezas de la supervivencia humana. Y mientras el sol comienza a salir sobre las ruinas de la vieja civilización, iluminando los brotes de la nueva, sé que haría la misma elección otra vez. Cada maldito día. Si esta historia te ha emocionado, si has sentido cada segundo de mi viaje a través del tiempo alterado y la supervivencia, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal. Porque sin tu apoyo, sin tu suscripción, no podemos continuar trayendo estas historias que te hacen sentir, que te hacen pensar, que te transportan a mundos donde la humanidad lucha por sobrevivir y renacer. Cada suscripción nos da la fuerza para seguir creando, para seguir compartiendo estas narrativas emocionantes. No dejes que esta historia termine aquí. Únete a nuestra comunidad, presiona ese botón de suscribirse, y juntos exploraremos más mundos, más supervivientes, más historias de renacimiento. Te necesitamos. Este canal te necesita. Suscríbete ahora.